No tiene su micrófono prendido. Dios les bendiga, buenas noches. Damos gracias a Dios porque Él nos da la oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues seguimos en nuestro módulo 4 y continuamos con el tema de la familia pastoral. La semana pasada estuvimos viendo algunos puntos acerca de la unidad 2 y esto fue acerca de los hijos. Ajá. Vimos acerca de la perspectiva bíblica acerca de la educación de los hijos. Algunos puntos que estuvimos tocando, entre ellos, a lo mejor el más sobresaliente fue la de la disciplina, de qué manera es tan importante aceptar, tan importante el poder llevar a nuestros hijos en una buena disciplina en el Señor. Y bueno, pues eso fue lo que prácticamente estuvimos viendo la semana pasada. Y bueno, en esta semana vamos a continuar de igual manera con la crianza de los hijos. Y dentro de lo que vamos a ver el día de hoy, vemos que hay muchos riesgos que enfrentan pues nuestros hijos. Y normalmente yo recuerdo que anteriormente nos enfocábamos más en los peligros que habían en la calle, pero ahora no tan solo tenemos que enfocarnos en los peligros que hay en la calle, sino también dentro de nuestra casa, porque ahora los peligros se encuentran a través de una pantalla, a través de una idea, a través de un estado emocional no atendido. Y vemos que antes los padres cuidaban a sus hijos de esos peligros externos. Y hoy, pues necesitamos tener el discernimiento para protegerlos de los peligros también internos, de esos peligros que ahora están dentro de casa, esos peligros silenciosos y también son progresivos. Vemos que ahora se está cumpliendo lo que dice la palabra, lo que dice la palabra, ¿verdad? Lo que dice la Biblia, que ahora a la verdad le dicen mentira y a la mentira le dicen verdad. Vemos también que ahora la identidad está siendo por todos lados, está siendo llevada, ¿verdad?, a confusión dentro de las instalaciones en las escuelas, con los amigos. Hoy vemos que la identidad está siendo confundida. También vemos que la familia es debilitada por el ritmo de vida que se lleva. Ahora las mujeres, ya la mayoría trabajan, ya no hay amas de casa como tal, ya son pocas las mujeres que quedan como amas de casa y eso amenaza a la familia, debilita la familia cuando no se lleva un equilibrio. Y vemos que el corazón de los hijos se va moldeando por el mundo y no por un hogar. Y esto genera grandes riesgos y grandes peligros. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice que no nos debemos de conformar a este siglo, es decir, a este sistema. Ese es el sistema que lleva el mundo, pero la palabra de Dios nos dice que nosotros como hijos de Dios y como consejeros debemos de saber aplicar la palabra y llevar a aquellos que piden ese consejo en cuanto a la crianza de los hijos, que no nos debemos de conformar a lo que realmente se está viviendo dentro del sistema del mundo, porque obviamente este sistema va formando conceptos en la mente de nuestros hijos y en su corazón. Las preguntas que hoy quiero hacerte para iniciar nuestro tema del día de hoy es: ¿qué está formando hoy la mente y el corazón de nuestros hijos? ¿Qué es lo que está formando? ¿Tus consejos, la palabra de Dios o el mundo? ¿Qué es lo que está realmente formando la mente y el corazón de nuestros hijos? Yo no sé si tú te habías hecho esa pregunta. ¿Qué es lo que está formando a nuestros hijos? Estábamos hablando, y ahorita vamos a hablar de esos peligros, de esos riesgos contemporáneos, ¿verdad? Otra de las preguntas que podemos realizar o hacernos es: ¿qué peligros están presentes? ¿Qué peligros están presentes aunque no los veamos?
Hay peligros que están presentes y hay veces que no los notamos hasta que ya salen a la luz ciertas acciones o actitudes en nuestros hijos. Y es importante que nosotros podamos pedirle a Dios que Él nos dé el discernimiento para que no nos demos cuenta después de que ya ha avanzado ese peligro, ya ha ganado mucha ventaja. Tenemos que poner atención y tenemos que ver qué peligros están presentes aunque no los veamos. También otra de las cosas es, ¿estamos reaccionando o estamos guiando? ¿Estamos reaccionando o estamos guiando? Una cosa es reaccionar a lo que estamos viviendo con nuestros hijos y otra cosa es que tú te sientes con ellos y que te pongas a enseñarles y a guiarlos. Porque podemos como padres hacer uso de dicha autoridad que tenemos y reaccionar de una manera agresiva o de una manera impulsiva, pero realmente eso es lo que va a educar o va a enseñar el corazón de nuestros hijos. Nuestros hijos lo que necesitan es guía, una enseñanza, una formación. Y esto que estamos mencionando lo vamos a aplicar dentro de casa o el mundo. El mundo también está listo para formar o más bien deformar a nuestros hijos. Y quiero invitarte que en esta noche vayamos a nuestro manual y nos vayamos a la página en la página 13. A la letra B, por favor. Y dice de la siguiente manera, voy a comenzar leyendo el primer párrafo y posteriormente voy a invitar a que puedas participar para leer los siguientes puntos. Y dice de la siguiente manera, peligros contemporáneos. Los hijos e hijas de diferentes edades enfrentan situaciones que requieren atención, debido a que pueden ocasionar algún daño o perjuicio a los mismos. Para ello, es importante que los padres puedan estar al tanto y promover la asistencia que sea necesaria. Veamos algunas situaciones y perspectivas contemporáneas. Y vamos a ver el punto número 1 en esta noche. Y voy a invitar en esta hora que nuestra hermana, bueno, aquí veo la cámara prendida de nuestra hermana Moni, que nos puedas leer el primer peligro. Por favor, Moni, buenas noches, Dios te bendiga. Dios le bendiga en paz. Sí. Ideologías difusas. Existe cada vez más la incorporación del lenguaje y líneas de pensamiento que bajo la libertad de expresión van tomando fuerza en el contexto sociocultural. Algunos ejemplos. El género es una construcción cultural, desconstrucción de la educación, roles de la mujer y del hombre son construcciones sociales, reorganización del cuidado de los hijos, subjetividad en valores, familia actual, entre otras. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí en este primer punto estamos viendo acerca de la ideología difusas. Y cuando hablamos acerca de la ideologías difusas, estamos hablando de aquellas funciones de identidad y de verdad. Estamos hablando acerca de que son sistemas de pensamientos cambiantes que relativan la verdad, o sea, traen confusión la identidad, la moral o el propósito, promueven ideas como tú defines tu verdad, también no hay absoluto correcto o incorrecto y confusión de identidad. ¿Quién soy? ¿Para qué existo? Y esta ideología, mis hermanos, puede estar afectando a nuestros hijos en diferentes fases o diferentes edades. Por ejemplo, cuando son niños de 5 a 10 años aproximadamente, ellos absorben esas ideas sin filtro y lo hacen a través de las escuelas, de las caricaturas y de las redes sociales.
vemos que cuando ellos están expuestos, por ejemplo, en la escuela, no hay quien les pueda filtrar lo que ellos están escuchando, es decir, no hay quien les pueda decir esto es correcto, esto no es correcto. Y de igual manera, cuando ellos están expuestos ante las caricaturas o ante las redes sociales, empiezan a crear en ellos una confusión. Les empiezan a meter ideas confusas, fantasías con realidad. Ajá. No logran diferenciar esa parte de lo que es una fantasía y lo que es algo real en la moral. Y esto causa un gran peligro, porque esto viene a formar, o más bien a deformar una identidad sin fundamento. Esto viene a traer una formación, pero sin fundamento. Por eso la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6, que debemos de enseñar al niño en su camino. Esa es la etapa de aprendizaje y es la etapa, también se le llama la etapa de la imitación. Es importante que nosotros podamos entender, los que tienen pequeños, los que tienen niños chicos de edad aproximadamente de 5 a 10 años, es importante que podamos ver que esta etapa es una etapa de aprendizaje y es un aprendizaje por imitación, Cuando ellos entran en una etapa de adolescencia, encontramos que aproximadamente es de los 11 a los 17 años. Y aquí entramos en una etapa de cuestionamiento. Cuestionan todo, todo es natural para ellos, buscan pertenencia e identidad. ¿Cuál sería el peligro en esta etapa? Bueno, adoptar ideologías por presión social. Sabemos que cuando entran en esta etapa, ellos carecen de identidad, y porque carecen de identidad, ellos buscan entrar, ser aceptados dentro de la sociedad, dentro del núcleo de los amigos, y por lo tanto empieza la presión social. Y la palabra de Dios nos habla acerca que en Efesios 4:14, que en esa etapa son como niños fluctuantes, o sea, son cambiantes, empieza una crisis de identidad. Cuando pasamos a la edad de juventud, a partir de los 18 años a los 25 años, definen su cosmovisión, la forma en que ellos ya ven la vida, ya definen más la forma en que ellos perciben el mundo, la vida, y el peligro es la independencia. Pero no porque ellos tengan que ser, no porque ellos no tengan que ser independientes, todo lo contrario. Ellos tienen que ser independientes, pero ellos tienen que tener una dirección. Y esa dirección tiene que ser una dirección espiritual. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:8, dice, mirad que nadie os engañe. Y normalmente en esta etapa muchos de los jóvenes son engañados y por eso la palabra de Dios nos habla que tenemos que tener esa dirección. Tiene que haber un mentor, tiene que haber alguien que siempre esté al lado de ese joven, porque el joven es atrabancado, el joven busca sus ideales, sabe el mundo con otros ojos, con independencia, pero siempre tiene que haber esa dirección para que no sean engañados. Amén. Entonces vemos que aquí tenemos que enseñar a nuestros hijos, y lo tenemos que hacer de una manera con verdad, con amor y no solo con prohibiciones. Nuevamente, tenemos que aprender la clave aquí para poder lograr librar a nuestros hijos de estos peligros contemporáneos, y en este caso de la ideología difusas. Tenemos que aprender a enseñarles la verdad, y tenemos que hacerlo con amor y no solo con prohibición. Tenemos que llevarlos a esa identidad, y en esa identidad de Cristo, y también en esa identidad emocional. ¿Ven? Vamos a pasar al siguiente punto, por favor.
¿Alguien más que me quiera apoyar en esta noche con el siguiente punto? Por aquí tengo al hermano Israel. Adelante, por favor. Internet y redes sociales, utilizadas sin discreción, generan abuso y dependencia. Algunos inconvenientes: el ciberbullying, acoso entre menores, el grooming, estrategias que una persona adulta desarrolla para ganarse la confianza de un menor a través de Internet, el acoso sexual en la red, la pornografía, el daño a la reputación personal y la dificultad para la socialización e interacción social real son peligros que están a un clic de distancia. Así es, así es. Bien, entramos en este punto que también es uno de los casos que normalmente ahora están actualmente vigentes y vemos que aquí está en cuanto a la internet, a las redes sociales y nuevamente aquí nos dicen, ¿verdad? Utilizadas sin discreción, generan abusos y dependencia. Vemos que esta parte de sobreexposición, ¿cuáles son los riesgos generales? Pues es esa sobreexposición, esa comparación constante, ese contenido inapropiado, esa validación externa por los likes. Entonces entendemos, mis hermanos, que cuando no tenemos cuidado en casa con este peligro, con esta herramienta, porque de alguna manera vemos por el lado positivo que el Internet del bien y del mal, porque realmente si nosotros vemos por el lado positivo, pues esto puede ser una herramienta, ahora mismo la estamos utilizando para difundir el evangelio, para que el evangelio pueda llegar a muchos lugares, estados, países. Sin en cambio, el uso de redes sociales utilizadas sin esa supervisión y esa aún autodisciplina, ¿verdad? Porque en esto hablamos no tan solo con los hijos, sino también nosotros, esa autodisciplina. Entonces puede convertirse en esa dependencia. Depender de las redes, depender de todo lo que ahorita nos ofrece el Internet. De alguna forma, yo no sé si tú has pensado, ¿cómo te has sentido cuando de pronto no hay Internet en casa? Antes, ¿verdad? No pasaba nada, pero ahora nos sentimos incomunicados, nos sentimos que estamos, no estamos conectados con el mundo y es lo mismo que les pasa a nuestros hijos. Se han hecho tan dependientes o nos hemos hecho tan dependientes del Internet y de las redes sociales. Entonces vemos aquí que también esto se puede difundir de una manera incorrecta y nos mencionan, por ejemplo, los peligros, ¿verdad? Los contenidos que no tienen filtro. Vimos también los riesgos silenciosos, las adicciones tempranas. El cerebro en desarrollo dice que es altamente vulnerable en estímulos, todo lo que trae el Internet, todos los estímulos que trae el Internet, nuestro cerebro es altamente vulnerable y más en las diferentes etapas y en esta etapa de los niños es muy vulnerable. Igualmente en la edad de 5 a 7 años aproximadamente, vemos que ellos no tienen la capacidad de poder discernir o entender qué es correcto y qué no es correcto. También en los adolescentes puede provocar ansiedad, depresión por comparaciones. Por cuanto padecen de identidad, vemos que ellos entran en esa parte de la ansiedad, entran en depresión, se sienten feos, se comparan con otros, ven que no alcanzan el estatus, ¿verdad? Que mencionan en esas publicaciones. Y también vemos que hay, dice la palabra de Dios, no, en Salmo 101:3, dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta.
y es uno de los sentidos que ocupamos más. El oído, la vista, es uno de los sentidos que ocupamos más en cuanto al internet y las redes sociales, ¿ok? Vemos que son nuestros ojos. Si la palabra de Dios nos dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Así es que tanto nosotros como nuestros hijos y tú como consejero debemos de llevar este consejo a cabo, de no poner cosas injustas delante de nosotros. De pronto vemos cosas que nos atrapan. ¿A cuántos nos han atrapado cosas que hemos visto? Y de pronto dices, nada más 5 minutos, y esos 5 minutos se convierten en horas. Y ya ahí se te fue parte de tu tiempo. Y la palabra de Dios también nos dice que debemos de ocupar correctamente nuestro tiempo porque los días son malos. Entonces es una forma en la que el enemigo roba nuestros tiempos, roba nuestro tiempo y roba el tiempo de nuestros hijos. Todo esto que estamos hablando de los peligros contemporáneos se hacen efecto cuando no hay un soporte familiar, cuando no hay un cuidado dentro del hogar, cuando tú como padre le permites a tu hijo y decirle, sí, sí está bien, yo he visto ahora cómo padres entretienen a sus hijos con el celular, desde pequeños, en la iglesia. Yo he visto a muchos en el transporte. Yo he visto a muchas personas que les dan el celular y les ponen, ¿no? Cualquier contenido para que se estén tranquilos, para que no interrumpan, para que no molesten. Pero finalmente vemos que esto puede ser un peligro. Puede ser un peligro. Puede ser que les está robando su tiempo, les está robando la inteligencia y es importante que nosotros podamos ver este peligro. Vemos que también dice aquí, voy a volverlo a leer, dice, utilizadas sin discernimiento generan abuso, dependencia, algunos inconvenientes, acoso entre menores, confianza de un menor a través del internet, en caso sexual, en redes, la pornografía, el daño en la reputación personal, en la dificultad para la socialización e interacción social real. Esto es muy importante, mis hermanos. Se ha perdido entre los niños esa interacción social real. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento recordamos cuando salíamos a la calle? ¿Se acuerdan? Y salíamos a jugar y salíamos, interactuábamos con otros niños, era una interacción real. Ahora yo veo que están con los audífonos y de pronto empiezan a hablar y tú dices, pero ¿con quién estás hablando? Y ya están hablando con alguien que está conectado por las redes. Es tan interesante ver todo esto y cómo se va dañando esas relaciones sociales reales. Son peligros que están en un clic de distancia. ¿Y qué crees? Que ese peligro está dentro de tu casa y está a la mano. Está a un clic, dice, está a la mano, está ahí en tu casa. Todos los niños, ya todos los jóvenes, los adolescentes, todos ya tienen un celular. Y es un peligro que atenta contra la familia. Es un peligro. Vamos a pasar al siguiente punto. Por favor, le voy a pedir, ya que prendió su cámara ahí al pastor Francisco, por favor, el siguiente punto, adicciones diversas. Adicciones diversas. Es el excesivo énfasis social que se da a la experimentación. Representa una puerta abierta sin restricciones a la aparición de cualquier tipo de adicciones. A todo esto se suma la presión del grupo, los mensajes en medio de comunicación y los fragmentos en el mensaje de las entidades formativas, escuela, colegios, iglesias. ¿Hasta ahí, Paz? Sí, hasta ahí. Muchas gracias, pastor. Bien, miren, fíjense en lo que dice aquí, ¿verdad? En cuanto a las adicciones diversas. Normalmente sabemos que una de las comunes pues es las sustancias, ¿verdad? El alcohol, las drogas. Pero aquí nos está mencionando otras adicciones y aquí habla acerca de la diversidad que existen. Y aquí nos menciona primeramente que es el excesivo énfasis social que se da
a las experiencias representadas como una puerta abierta, sin restricciones, a la aparición de cualquier tipo de adicción. Es decir, por ejemplo, cuando estamos hablando de diversas, hay algunas como la tecnología, que es el celular, los videojuegos, que ya lo mencionamos. Otra de las cosas que también se menciona como adicción es la pornografía, es la aprobación social, también eso es una adicción. O sea, no sé si han visto, hay jóvenes que están tras los likes, publican algo, eso se ve mucho. Yo tengo un adolescente y se ve mucho dentro de los hijos que tratan de hacer contenido, tratan de hacer algo para qué, para llamar la atención, y eso se lleva muchas ocasiones a una adicción. Y dijimos que una adicción es el excesivo énfasis, es un exceso. Es un exceso ya. Dentro de los niños se convierte en una dependencia a las pantallas, porque las pantallas lo que dan es dopamina, y esa dopamina es una dopamina temprana que les acelera, ¿verdad? Y vemos que dentro de los adolescentes el peligro es la curiosidad, y empiezan a ver ciertos contenidos por curiosidad. Si han visto cómo de repente nos envían contenidos, hermanos, y si nosotros le pichamos ahí, le hacemos clic, ¿cuántas cosas se pueden abrir? Ajá. Entonces es importante con nuestros adolescentes cuidar esa parte, porque ellos están en la etapa de la curiosidad, y ellos van a abrir todo eso por curiosidad. Ay, ¿qué será eso? Y abren las puertas, ¿verdad? Y dice aquí que se abre una puerta. Y vemos que también es por presión social, escape emocional. ¿Cuántas veces aún nosotros como adultos, porque querer escaparnos de algo, prendemos el celular para desaburrirnos o para distraernos? Ajá. Y vemos que también esto es un peligro. En Primera de Corintios, capítulo 6, verso 12, dice, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. Todo nos es lícito, y en el internet, véanlo, hermanos, por eso les decía que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ahí pues todo lo ves, pero ¿qué dice? No todo me conviene, no me voy a dejar dominar por todo, ¿ok? Y eso es lo que debemos de enseñar a nuestros hijos, a tener ese dominio, porque finalmente estamos expuestos a eso, estamos expuestos a este peligro. Y ellos están expuestos a ese peligro. Vean ustedes, hermanos, no sé si, por ejemplo, los pastores que están aquí han ido a ministrar niños que están endemoniados, de verdad, endemoniados, por haber visto contenido. Están oprimidos, los ven de malas, sus ojos desorbitados, porque vieron contenido, porque vieron ciertos ritos, porque a veces como padres no tenemos ese cuidado de lo que están viendo los hijos, los niños, y no tenemos ese cuidado de que no se excedan en tiempo, no se excedan en lo que ven. Entonces es muy importante que nosotros, cuando estemos dentro de la consejería, podamos ir discerniendo qué es lo que se está moviendo dentro de esta parte de los hijos, de la crianza de los hijos. Porque de pronto si se empiezan a cambiar, a tener cambios de conducta, empiezan a ser más rebeldes, más ausentes, es importante que podamos ver qué es lo que están viendo. ¿Qué es lo que ellos están viendo? ¿Qué puertas están abriendo? Acuérdense en que los sentidos son puertas. Los sentidos, todos los 5 sentidos son puertas por donde se filtran, ya sea de Dios o sea del mundo. Entonces, todos nuestros sentidos son puertas, y aquí lo está mencionando, que las adicciones, y que son diversas, entran por puertas. Y una de las puertas son los ojos, los oídos. Amén. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto. Por favor, no sé si hasta aquí tengan algún comentario. ¿Qué opinan de lo que estamos hablando acerca de estos primeros 3 puntos, que es la ideología difusa, las ideologías difusas,
el Internet, las redes sociales, las adicciones diversas. ¿Qué opinan? ¿Alguien que quiera opinar hasta aquí antes de entrar al último punto? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia, alguna consejería donde ha pasado algún caso? Adelante, pastor. Hermana. Adelante. Adelante, ¿No, hermana. hermana, o hay alguien más? Adelante usted primero. Adelante, hermana Sol. Creo que apagó su micrófono. Adelante, pastor Francisco. Yo creo que sí estamos pasando por tiempos bastante difíciles, sobre todo en la educación de nuestros hijos, y tenemos que tener la conciencia que el enemigo viene por las nuevas generaciones. El Internet es una de las herramientas de doble filo, bastante Así. pesadas, es algo muy fuerte, porque hoy en día hemos visto niños que hacen locuras, niños que se matan, niños que están metidos, como usted dice, tienen los ojos desorbitados, tienen la mente en otras cosas, por parte de la vida, vamos a llamarle ficticia. Amén. Entonces, hoy en día tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en las escuelas públicas. A lo mejor van a decir que es algo muy exagerado, pero si usted, como usted lo comentó hace un rato, ¿no? No es lo mismo lo que vivíamos antes nosotros, en nuestra época, porque eran tiempos diferentes. Ahora ya estamos en el tiempo de lo bueno lo vemos mal y lo malo lo vemos bueno. Ahora ya estamos en la diversidad de géneros, estamos en cosas bastantes poderosas que el enemigo se ha movido para arrebatarnos más que nada a nuestras nuevas generaciones. Él viene por las nuevas generaciones, él no viene por otra cosa más que distraer a las nuevas generaciones y perderlas por medio del internet. Hoy en día ya la escuela, yo que tengo niños, he revisado sus libros y me digo, con todo respeto, es una cochinada. Ya, ya no podemos estar dejando de vigilar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son apartados para el reino y nuestro trabajo es vigilarlos. Los niños son muy inteligentes, son muy astutos, pero yo quiero que esa inteligencia la usen para el reino de los cielos, no para las maldades. Las acciones diversas, como lo dice aquí, de verdad que en las escuelas se han movido muchas cosas. Yo hace poco viví una experiencia muy fuerte con mi hijo que se estaba juntando con gente mala, con gente que ya traía droga, a los 14, a los 13, amor, a los 13 años traían droga ya para venderla. Estamos hablando de algo muy tremendo. Entonces, nos dio miedo y dijimos, ¿sabes qué? Mejor vámonos. Te voy a llevar a otro colegio y preferí mejor sacarnos de ese colegio. ¿Por qué? Porque son focos rojos que se van prendiendo. Otra experiencia, una de mi niña Marjorie, en su salón estaban amenazando. Una niña decía que su papá era sicario y que iba a venir a matar a todo mundo. Entonces, son cosas que se van, pero eso es por parte de la educación primaria, por las escuelas, que no hay una estricta educación como lo llevábamos antes. Entonces, es muy preocupante. Qué bueno que hay estos temas, porque son alertas, son focos rojos para que nosotros estemos al pendiente de nuestras nuevas generaciones. Eso es todo, pastor. Amén. Muchas gracias, pastor, por su comentario. Adelante, hermano Arturo. Perdón, Raúl. Adelante. Ya le ando cambiando el nombre. Está apagado su micrófono. Perdón, Dios les bendiga, buenas noches. La felicito, hermana, Belén. Este tema está muy interesante, muy actual. Desgraciadamente estamos viviendo tiempos muy difíciles, cumpliendo una de las situaciones que el enemigo en este siglo está tratando de robar muchas almas y se va principalmente sobre los jovencitos. Desgraciadamente, nuestro país ha confundido la libertad con el libertinaje. Nuestros gobiernos, por muy buenos que crean ser,
supuestamente ahorita los de izquierda hace 20, 25 años se inició con este proceso de la situación de los nuevos géneros. Desgraciadamente solamente es para confusión. Lo único que podemos nosotros decir es que desde nuestra casa, hagamos todo, y todo es absolutamente todo lo posible por enmendar a nuestros hijos, a nuestros nietos, por el camino correcto. Y yo creo que la batalla la tiene ganada nuestro Señor Jesucristo si nosotros impartimos eh, y fundimos la palabra de Dios dentro de su espíritu, dentro de su alma, dentro de su corazoncito. Me voy a permitir leer un versículo que dice en Isaías 5:20, perdón, que dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Desgraciadamente esta situación que estamos viendo ha creado gran confusión entre los jóvenes y yo reitero lo mismo, yo los invito a que yo en lo particular aquí tengo en la casa de ustedes viviendo un nieto y pues constantemente sí hago pláticas con él porque hay muchísima confusión. Desgraciadamente, pues ellos como jóvenes no hayan ni a quién hacerle caso, ¿no? Si en la casa o en la escuela. Pero reitero, se va a impregnar el fundamento de Dios y nosotros trabajamos con el fundamento y con las escrituras en mano. Muchas gracias. Gracias, hermano, gracias por su comentario. Solamente enfatizar, ¿verdad?, en esta noche que toda adicción busca llenar un vacío. Toda adicción busca llenar un vacío, ya sea emocional o ya sea espiritual. Y vemos que para las personas es como una anestesia para el dolor. Se fugan a través de alguna adicción. Cuando ustedes se encuentran, por ejemplo, en este caso, los que se drogan o los que toman, es algo que es un vacío que hay en sus corazones. Es ausencia, es una anestesia, perdón, para ese dolor que ellos vivieron, pasaron, algo que no han podido superar. Y eso, bueno, estamos hablando dentro del alcoholismo y de la drogadicción, pero en otras adicciones de lo que vimos aquí, que hay diversas, es lo mismo. Es más que nada buscar llenar un vacío. Es llenar un vacío tanto emocional como espiritual. ¿Y cuál es la clave de todo esto? Ahorita vamos a estar viendo algunas cosas, pero es primeramente, hermanos, identificar cuál es la raíz. ¿Cuál es la raíz de esa adicción? ¿Cuál es la raíz? Puede ser rechazo, soledad, un vacío, algo. Tenemos que ir a la raíz, mis hermanos. Tenemos que encontrar la raíz y sustituir con propósito. Tenemos que llevar a esas personas a un propósito, a descubrir cuál es su propósito en la vida, aún con nuestros hijos, ¿no? Que de pronto en los videojuegos se pierden. O sea, se pierden completamente en las pantallas, en los videojuegos, y nosotros tenemos que sustituir eso con propósito, con un propósito real y claro. No tan solo quitárselo, porque podemos quitarle y prohibir a los hijos, pero no se trata de eso, sino se trata de moverlos hacia un propósito. Lo que dijimos es direccionarlo, ¿ok? Vamos a pasar al siguiente punto, por favor, y le voy a pedir a alguien que nos apoye a leer fragmentación familiar. Amén. Adelante. Fragmentación familiar. La ausencia física del padre o madre, la presencia física del padre o madre, pero ausencia real, excesiva ocupación, violencia intrafamiliar, separación conyugal, entre otras variantes de fragmentación, que terminan generando hijos emocionalmente hambrientos o con dos posibles canales: hijos insuficientes en la autoestima,
miedos, desvalorizado o excesiva autoestima, arrogancia, agresividad. Fíjense en que es uno de los retos que estamos viviendo dentro de la iglesia, mis hermanos, la desfragmentación familiar. Dentro de la desfragmentación familiar es parte del gran problema de todo lo que acabamos de leer. Cuando no hay un hogar que está consolidado, donde hay un papá y una mamá, donde tienen valores, principios, donde tienen límites, cuando no hay un hogar que está consolidado correctamente, entonces es cuando se abre la puerta para todo lo que hemos leído. Y aquí estamos viendo cómo la desfragmentación familiar es esa ausencia física del padre o madre. También puede ser la presencia física del padre o de la madre, pero ausente real. O sea, pueden estar ahí los papás, puede estar ahí la mamá, pero hay un abandono, hay una ausencia emocional, hay una ausencia intelectual, hay un deterioro dentro de la relación entre padres e hijos. Vemos que dentro de los peligros que se pueden ver aquí en cuanto a la desfragmentación familiar es esa inseguridad emocional con la que crecen los hijos, ese apego inestable. Son las personas más inestables, son las personas que se van a las adicciones, son las personas que no tuvieron un propósito, una dirección de parte de los padres. Algo que la palabra de Dios nos menciona, que hay veces cuando llegan esas personas dentro de la iglesia, nosotros tenemos que aprender a ser su familia, porque hay hijos que llegan a lo mejor que perdieron a sus padres. Yo tengo el caso, en mi caso yo tengo a mi cuñada, que mi hermano falleció en la pandemia, y ellos se congregan con nosotros y nosotros estamos tratando de ser su familia, estamos como iglesia, estamos tratando de ser esa familia. Y yo me acordaba de la historia de Esther. ¿Se acuerdan de la reina Esther? Cómo Mardoqueo fue quien la adoptó, ¿verdad? Y quien le educó, quien le enseñó. Y yo me ponía a pensar los que en algún momento no vivimos con papá ni con mamá, y cómo Dios puso esos Mardoqueos, esas personas que funcionaron como Mardoqueo y que de alguna manera nos dieron consejos, nos protegieron, nos cuidaron. Yo recuerdo cuando yo tenía 15 años, cuando yo decidí ir por mi propio pie a la iglesia y bautizarme. Para mí, mis padres eran mis pastores y lo que a mí mis pastores me decían, yo les obedecía porque ellos me adoptaron como su hija y me cuidaban como su hija, me aconsejaban como su hija. Y realmente para mí el haber conocido a estos pastores fue de gran bendición a la edad de 15 años, porque no estaba ni papá ni estaba ni mamá. Y en ocasiones, mis hermanos, cuando en casa no puede haber eso, ya no hubo eso, hay desfragmentación familiar, también para eso estamos la familia de Cristo. Y por eso les leía este versículo de Salmo 68:6. Dios hace habitar en familia. Dios hace habitar en familia. Así es que cuando tú encuentres por ahí a alguien, mira, de verdad, amemos a los que de alguna forma no tienen a papá o nada más tienen a mamá, o aún teniéndolo son ausentes, porque yo les menciono, ¿no? Aunque yo tenía a mi papá y a mamá, pero estaban lejos, no estaban con nosotros, pero hubo alguien que funcionó como Mardoqueo, que me adoptó como una hija espiritual. Y creo que de alguna manera la iglesia también tiene esa función, mis hermanos, esa función de cubrir esa necesidad. Así es que cuando tú veas a un pequeño, a un adolescente, de verdad abracémoslos, cuidémoslos y aconsejémoslos. Si los vemos en malos pasos, no digamos, pues es su problema o seamos indiferentes, todo lo contrario. Actuemos como esos amigos, como esa familia de Cristo,
Amén. Vemos que dentro de los adolescentes, cuando hay esa carencia familiar, va a haber rebeldía, búsqueda de identidad fuera del hogar. Son las jovencitas que se casan primero, cuando no hay un papá que los abraza, les da identidad, entonces son las mujercitas que se van de casa, empiezan a tener rebeldía. Yo cuando me llegan casos de mamás solteras muy jóvenes, obviamente es un caso de rebeldía. Es un caso de rebeldía, se rebeló contra papá, se rebeló contra mamá y salió embarazada. Entonces tenemos que ver, mis hermanos, como lo hemos estado viendo, las raíces, ¿verdad? Y buscar esa solución que ahorita vamos a estar viendo en la siguiente página. Pero vemos que dentro de los adolescentes buscan esa identidad fuera de casa. Si no la encuentran en casa, y que somos nosotros los padres los que tenemos que decirle, tú eres esto, tú vales esto, tú mereces esto, o sea, validarlos, ese valor, esa validación. Reconocer lo que hacen, es lo que siempre ha hecho Jesús con nosotros. ¿Recuerdan esa palabra que a mí me encanta cuando dice la palabra de Dios que Jesús fue al Jordán y fue bautizado y se escuchó esa palabra, esa voz, o se menciona esta frase de, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento? Y es un ejemplo de la relación que tenía el Padre con el Hijo. Padre con Jesús. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos acercado a nuestros hijos y le hemos dicho, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, me contenta, me alegra mi corazón, porque vas por el camino correcto? Y aun cuando vemos que se están desviando, hemos dicho que el amor no se condiciona. El amor, jamás Dios nos ha condicionado. Si te portas bien, te voy a amar, y si te portas mal, te voy a dejar de amar. Todo lo contrario, ¿verdad? Vemos que el Señor nos dice, con amor eterno te he amado. Te he amado, Él no nos condiciona su amor. Y vemos, hermanos, qué tan importante es que nosotros podamos ver esos peligros. Vemos también que en el hogar es el primer modelo de amor y de autoridad. A mí cuando me dijeron, es que ahí en tu hogar, lo que tú hagas van a ser tus hijos. Y yo dije, Padre de la Gloria, qué gran responsabilidad tenemos. Qué gran responsabilidad tenemos, mis hermanos, de dejar esas huellas correctas, de dejar ese testimonio correcto. Y el hogar es el primer modelo de amor y de autoridad. Las heridas familiares se proyectan en la vida adulta. Todo lo que se vivió en la infancia se va a proyectar en la edad adulta. Todo lo que se vivió dentro de la infancia, mis hermanos, se va a reflejar en la vida adulta. Aquellas cosas que todavía no has podido sanar, mira, de verdad te invito a que busques tu sanidad. Porque alguien que no sana es alguien que hiere, es alguien que lastima, es alguien que está amargado y contamina. Y es importante que nosotros nos demos el tiempo para autoanalizarnos. Y si hay alguna herida del pasado, es importante que nosotros podamos sanar, ser padres sanos. Y si tú vas a aconsejar, también llevarlos de verdad a esa sanidad, a sanidad de su corazón, a ese perdón real y verdadero, porque de otra manera esto va a venir a afectar a nuestras siguientes generaciones. Amén. Y bueno, vemos aquí, en conclusión, vemos aquí que los peligros actuales no solo atacan la conducta, atacan la identidad, el propósito y el diseño de Dios. ¿Ok? Nuevamente, quiero mencionarlo, los peligros actuales no solo atacan conductas, sino atacan identidad, propósito y diseño de Dios. Y la palabra de Dios, nuevamente quiero concluir con el verso con el que comencé en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo. No nos podemos conformar al sistema del mundo. El sistema del mundo tiene su propia forma de ver las cosas y de conducirse, pero nosotros tenemos la forma en la que Dios nos dejó establecidos en su manual, en su palabra.
Amén. Y la palabra de Dios nos menciona, y ya lo habíamos dicho en otras ocasiones, que la palabra de Dios es la que tenemos que repetirle a nuestros hijos. Cuando estemos en el camino, cuando estemos en casa, antes de dormir, que los pongamos en nuestros muros, tenemos que poner como base fundamental la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos. Amén. Bien. ¿Alguien tiene algún comentario en cuanto a este tema de peligros contemporáneos? En este último punto de la fragmentación familiar. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta, si no hay quien quiera comentar. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿qué otros peligros considera que hay y que pueden afectar a los hijos? Nuevamente, ¿qué otros peligros considera que hay y que pueden afectar a los hijos? Y me gustaría que cada uno de ustedes me dijera algún peligro. ¿Qué otros peligros? Vimos aproximadamente 4. ¿Y qué otros peligros podemos ver acerca de, en cuanto a los peligros contemporáneos, presentes, lo que estamos viviendo ahora mismo? También podrían ser las amistades, ¿no? Las personas con los que ellos socializan, ¿no? Y cambian de ideas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué otros peligros vemos? Hermana Janet, compártenos un peligro. Adelante, hermano Raúl. Uno de los peligros que nosotros mismos provocamos es que desgraciadamente hay muchos padres que dejan salir a sus hijos solos o no los dejan salir sino los mandan a un mandado y desgraciadamente se está dando mucho la situación de que hay personas adultas que se suben a un pequeño, a una pequeña o a un adolescente, femenino o masculino, a una camioneta y son los llamados, los famosos llamados los secuestros. Ok. Hermana Janet. Bendiciones. Bendiciones. Pues en realidad lo estamos analizando todo desde el contexto, o sea, ya lo hizo el hermano, hay secuestros, hay situaciones, dice la palabra de Dios que pues que la maldad iba a aumentar, ¿no? Y es algo que estamos viendo como feminicidios, digo, no solamente las mujeres, sino también los hombres. Entonces el trabajo del enemigo es pues querer destruir la familia. Y pues dentro de las drogas, las redes sociales, el entorno que viven los hijos y el que ellos tengan que salir también, ¿no? Porque son, hablamos sí de adolescentes, pero desafortunadamente vemos en las noticias, pocos las veo, pero cuando las llego a ver es, accidentes de moto, feminicidios. Y en realidad, como pues profesional de la salud, he visto muchos adolescentes morir en accidentes de moto o llegar con una fractura expuesta, digo, ¿qué hacen unos niños de 14 años en unas motocicletas? ¿No? Y, por ejemplo, aquí alrededor, si los veo, el otro en una ocasión, un chico de 16 años que atropelló a una señora ama de casa y la señora murió. Entonces, a veces como papá se nos hace fácil decir, pues no pasa nada, es una moto. Pero tu hijo tiene la capacidad emocional o la madurez emocional como para manejar una moto. No, porque se les hace fácil la velocidad y decir, pues no pasa nada. Pero la realidad es que cuando ya están en el problema, ahora sí estamos pues llorando, cuando son cosas que podemos prever. Gracias, hermana. Realmente son puntos muy interesantes y la verdad es de que hay que Tenemos tomarlos otro en... punto. Adelante. Dios le bendiga, paz.
Yo Dios digo te que ahorita el problema más importante que tenemos es que los jóvenes y los niños están ministrados por la música. Ahorita la música los está atacando de una bendiga. manera terrible porque en todos lados ponen ese tipo de música. Yo que lo convivo en las escuelas de mis hijos, les ponen narcocorridos, perreos, y la gente piensa que es normal, cuando esa música realmente es la que está perjudicando en los pensamientos y que a los jóvenes se les facilite el hacer las cosas que no son buenas, que de verdad sí tienen consecuencias, pero en la música los ministra decir que ellos lo pueden hacer, que no les va a pasar nada, y a los niños y a las niñas a que pierdan pues esa niñez y se conviertan en adultos chiquitos. Sí, realmente vemos que la música es una de las formas en la que el enemigo llega a los corazones, a las vidas, a las almas. Es un medio muy poderoso, de alguna manera, ¿verdad? Es poderosa ese conducto. Pero fíjense, mis hermanos, que volvemos a ese punto, ¿no? Cuando hay una buena conexión dentro del hogar, nosotros podemos tener ese canal de comunicación con nuestros hijos. Por lo tanto, les podemos prever todo eso, ¿verdad? Les podemos advertir de todas esas cosas. Jesús fue lo que dijo, o sea, él le dijo al Padre, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Y es precisamente uno de los enemigos que tenemos como cristianos, como iglesia, es el mundo. Y todo lo que estamos hablando es lo que ofrece el mundo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es lo mismo que hizo Jesús, estar orando por nuestros hijos, guardar su corazón, darles la información, las armas necesarias, las herramientas para que nuestros hijos puedan enfrentarse, porque no vamos a evitar, no podemos ponerlos en una burbuja, no podemos evitar a que ellos se enfrenten a cada una de estas situaciones de las que estamos hablando. Sin en cambio, sí podemos prever, sí podemos prevenir que ellos puedan tener esas armas para poder enfrentar cada uno de esos retos a los cuales el mundo nos está bombardeando. Adelante, hermano Gabriel. Podría ser también la falta de corrección oportuna. Ese es un También. tema también muy interesante, porque hijo que no es corregido en el momento tiende a malinterpretarse y darse a una corrección por rencor o enojo de un padre. Entonces, ni no me malinterpreten, soy hijo, pero la diferencia de corrección con amor a corrección por coraje y enojo son dos muy distintas, porque una te lleva a ser mejor y la otra te lleva a guardar rencor. Entonces, sí, es un tema también bastante interesante, que actualmente los padres, debido a sus infancias, evitan corregir a los hijos. Y eso está completamente mal. Eso está completamente, terriblemente mal, porque dejan que los hijos hagan y deshagan, y cuando llegan las consecuencias, ahí realmente no sé, es un tema más profundo realmente. Pero sí, no, la carencia en esa área sí está muy complicada en las iglesias actualmente, en el que dejen a los hijos hacer y deshacer sin una corrección, una dirección. Fíjense en que uno de los temas que de pronto tratamos con las mamás que no llevan a los hijos a la iglesia es el de que pues es que no se levantó, es que no quiso venir, y pues ahí cuando él quiera que él venga a la iglesia. Y yo les hacía una pregunta y les decía, ¿a poco de esa misma manera le aplicas cuando no quiere ir a la escuela? Es que menospreciamos muchas veces, mis hermanos, la educación espiritual. Es correcto que nuestros hijos tengan una educación en este mundo, una formación en este mundo, pero es importantísimo que pongamos en prioridad las cosas. Y si nuestros hijos no tienen una formación espiritual, o sea, ¿cómo puedo yo dejar a la voluntad de un niño
que no quiere levantarse, o sea, no, te paras y nos vamos. Una de las cosas que menciona Gabo, como bien saben, pues él es mi hijo y él puede recordar que una de las cosas que siempre manejamos, así se durmieran en la iglesia, estaban con nosotros en las veladas, se iban con nosotros a todas partes, los llevábamos, porque era una formación que ellos tenían que tener espiritual. Y no importaba si les tenía que hacer su cama, y no importaba si de repente andaban corriendo, o sea, no importaba, pero estaban ahí. Y muchas veces menospreciamos la educación espiritual de los hijos. Y cuando tú llegues a aconsejar a alguien, es importante que tú puedas mencionar que la formación espiritual es básica, es básica. La palabra de Dios habla de instrucción, de formación, y es a la edad temprana. Es a la edad de los niños, esa edad temprana. Entonces es importante lo que dice Gabo, que una falta de disciplina, una falta de corrección puede destruir a tus hijos. Puede destruir a tus hijos. Cuando eres padre ausente, cuando eres padre ausente, cuando eres madre ausente, cuando dices, ya que haga lo que quiera. Creo que en alguna ocasión he comentado este testimonio de una mujer la cual su hijo se estaba drogando en las canchas y le fueron a avisar, oye, mira que tu hijo está ahí en las canchas. Pues déjalo, si se quiere destruir, que se destruya. Entonces son cosas así como que finalmente la que terminó siendo destruida es ella. Terminó enferma, le robó todos los muebles, todo lo que pudo sacó de su casa, se la acabó a la señora. Entonces vemos, mis hermanos, que una corrección a tiempo puede librar el alma de nuestros hijos, puede enderezar el camino de nuestros hijos. ¿Sí, amén? Bueno, pues son varios ya, ahí pónganle, ustedes tienen que anotar ahí qué otros peligros consideran que hay que puedan afectar a los hijos. A ustedes escriban ahí, por favor. Yo puse en cuanto a lo emocional, yo puse aquí, por ejemplo, ese vacío emocional que muchos hijos sienten porque no hay un vínculo con los padres. Y esto no es ausencia física, sino es esa ausencia emocional, esa falta de escucha. Muchas veces no nos detenemos a escuchar a nuestros hijos. No nos detenemos, mis hermanos. A veces estamos tan ocupados con tantos afanes, con tantas cosas, que no nos detenemos a escuchar. Una escucha efectiva donde puedes mirarlos a los ojos, donde puedes decirle, ok, te escucho, y empiezas a involucrarte en la conversación. Empiezas a ver, ¿y luego qué pasó? Ok, mira, y empiezas con ellos, pero es una escucha activa. Es una escucha correcta y eso va a ser una conexión y a ellos les va a traer una validación, va a poner valor porque va a decir mi mamá me escucha, mi papá me escucha, valgo para ellos, valgo más que el quehacer, valgo más que el trabajo, valgo más que cualquier cosa porque se detiene para escucharme, para ponerme atención. Es muy importante esta parte. Cuando no hay esa conexión, entonces es cuando ellos empiezan a buscar el ser llenos emocionalmente por fuera. ¿Ok? Bien, vamos a pasar al siguiente párrafo y dice, para recordar, la familia es el medio primario de adquisición de valores, creencias, actitudes y hábitos de vida que tendrán influencia en el pensamiento y en el comportamiento de una persona en el transcurso de su vida. Miren qué importante, saber que la familia es el medio primario, es el principal medio donde vamos a adquirir ¿qué? Valores, creencias, actitudes, hábitos en la vida que tendrán influencia en el pensamiento y en el comportamiento de una persona en el transcurso de su vida. Vamos a ir al inciso C, por favor. Quisiera que alguien me apoyara a leer el inciso C. Hermana Adriana, hoy estás muy calladita. Apóyanos, por favor, si es que puedes, nena, a leer la letra C, por favor. Sí, Paz. Prácticas saludables.
Dentro de la familia hay prácticas que pueden contribuir en gran manera a la estabilidad, armonía y edificación de los hijos. Algunas prácticas saludables que los padres pueden incorporar en su ámbito familiar son estas. Vivir la verdad. Es de vital importancia que los padres reflejen la congruencia de hechos y palabras. Generar un ambiente confiable basado en la verdad contribuye a la solidez del ambiente familiar y de cada uno de sus integrantes. Hasta ahí, mi hermana. Ok. Hasta ahí. Bien. ¿Qué opinas de esto que acabas de leer, hermana Adriana? Es nuestro primer punto. Vivir la verdad. Por ahí había un dicho que mencionaban, hay veces que no checa el audio con el video. Es decir, lo que hablamos no tiene congruencia porque hacemos otra cosa. ¿Qué opinas, hermana Adriana? Según yo estaba hablando y no tenía el micrófono prendido. Sí, es algo de locos, completamente de locos, creer que lo que les enseñamos con palabras y no coincide con los hechos, pues les va a impactar de una manera positiva, todo lo contrario. El clásico, ¿no? Que se usa mucho de ejemplo, llega y toca el de, no sé, Coppel, de Electra, cualquiera. Dile que no estoy. ¿Qué dice mamá que no está? No, pero no mientas, porque mentir es del diablo y es el padre de toda mentira, Satanás. ¿Y qué le estoy enseñando? Ah, pues a mentir. Entonces, pues hasta perdemos como padres, llegamos a perder el respeto, la credibilidad, el honor, la honra y demás, porque pues están viendo una cosa completamente diferente y pues en algún momento van a terminar haciendo lo mismo. Entonces, pues, de qué manera queremos enseñarles? Y siempre que sea con el buen ejemplo, porque si va a ser mal ejemplo, pues mejor no digas nada, ¿verdad? Así es, así es. ¿Alguien más que quiera comentar acerca de este punto? Vivir la verdad. ¿Qué opinan? Ok, sí, una disculpa. Estábamos viendo el punto de vivir la verdad. ¿Qué opinamos acerca de este punto? Aquí nos habla y nos dice, ¿verdad? Es de vital importancia que los padres reflejen congruencia de hechos y palabras. Generar un ambiente confiable, basado en la verdad, contribuye a la solidez del ambiente familiar y de cada uno de sus integrantes. Creo que es una base fundamental la verdad, el hablar la verdad todo el tiempo. Eso va a formar, yo recuerdo en mi experiencia de niña, sinceramente me sorprendía cómo uno de mis padres, mi mamá en este caso, hacía un cuento en un momento, tenía como que esa parte de mentir mucho y me sorprendía porque todavía de niña me decía, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y yo me quedaba así como que, ¿qué digo si no es cierto? Y pues por decirle que sí a mi mamá porque me estaba obligando, no, sí, sí. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, verdad? Involucramos a nuestros hijos en las mentiras que formulamos. Hay quienes tienen esa facilidad de crear castillos y convencer a la gente con tanta mentira. Y ese ejemplo lo vamos dejando a nuestros hijos. La falta de integridad dentro del hogar. La falta de hipocresía, ¿verdad? Porque fíjense en que vivir una doble vida, y por aquí lo anoté, vivir una doble vida provoca frustración, intolerancia, provoca que quieren resultados inmediatos. Entonces vemos aquí que realmente
el vivir una doble vida, mis hermanos, no trae resultados correctos. Vamos a pasar al siguiente punto, por favor. Adelante, hermana Janet, por favor, si nos ayudas a leer el siguiente punto. Nutrición espiritual. Gran parte de la salud espiritual de los hijos proviene de la tarea de los padres. En este sentido, en cuanto a más temprana edad se logre inculcar a los hijos las prácticas espirituales, oración individual, oración familiar, lectura, silencio, etcétera, será más beneficiosa. Ahora es sumamente importante que estas acciones sean comprendidas por los hijos en base a diálogos y no en base a autoritarismo. Ok, gracias, hermana. Era uno antes. Voy a leer el antes y ahorita vemos el tercero. Dice aprender a dialogar. Ajá, es aprender a dialogar. Y esto de aprender a dialogar es lo que comentábamos. Es muy importante la comunicación, mis hermanos, porque dice, al igual que en el matrimonio, la comunicación abierta, sincera y continua entre padres e hijos es elemental para la sana relación. Para lograr eso, los padres deben ser claros en sus mensajes y también facilitar la expresión de los hijos. Yo, por ejemplo, que tengo a mi hija adolescente y de pronto ella me cuenta ciertas situaciones en la escuela, en la secundaria. Conversaciones que un día me senté y empecé a escuchar y me quedé sorprendida de todo lo que ella me estaba diciendo y yo estaba como que con muchos pensamientos diciendo, ¿qué hago? O sea, ¿qué le digo en este momento? Si yo ahorita la regaño y me la pongo como chancla, voy a perder el canal de comunicación y ya no me va a volver a decir nada. Y ahorita ella se está abriendo, se está sincerando, entonces yo tenía un conflicto en mi mente de decir cuál es la actitud correcta que debo de tener. O cierro el canal de comunicación o soy paciente para poder tener la confianza de mi hija y ella me siga abriendo su corazón. Entonces es muy importante aprender a dialogar. La palabra de Dios nos habla acerca que la blanda respuesta va a aplacar la ira. Y es importante que nosotros podamos dialogar con un tono correcto, no con palabras ásperas, sino oír con palabras las cuales podamos continuar teniendo ese canal abierto, ese canal de comunicación abierto. Y como ahorita, por ejemplo, veo la carita de Janet, así poniendo atención quizás, ¿no? De esa misma manera debemos de aprender a mirar a nuestros hijos. Y cuando ellos estén hablando, mirarlos y poner atención. Y cuando tú pones atención, tanto en una consejería como con tus hijos, entonces aprendes a llegar a la raíz, empiezas a encontrar cuál es el meollo del problema. Y es tan interesante el no interrumpir. Fíjense que cuando empezamos a trabajar con esta parte con los adolescentes y yo que tengo a mi adolescente aquí en casa, hay veces que solamente tengo que guardar silencio y nada más preguntarle, ¿y luego qué pasó? Para que ella siga hablando. Porque de otra forma, si yo le empiezo a decir, sí, pero eso está mal, tú sabes que eso es incorrecto y acá y allá y empiezo, ya se acabó la conversación, ¿eh? Ah, ya ves, por eso no te digo nada, porque siempre me andas regañando y siempre me estás diciendo, y se va. Pero sin en cambio, si yo tan solo logro guardar silencio y escuchar que ella abra su corazón, entonces, o con mis hijos también, entonces logro ver de qué manera, de verdad, hermanos, hay veces que no tengo palabras ni digo nada, simplemente escuché, y al otro día reflexiono y me pongo a pensar y le digo, oye, Tami, ¿sabes qué? Que lo que hablamos el día de ayer me parece que no es correcto, hija. Y empiezo a hablarle, pero busco el momento para poder externarle lo correcto. Entonces es de verdad, mis hermanos, aprender a dialogar, aprender a hablar, no cerrar ese canal de comunicación, ese puente de comunicación, aprender a escuchar el corazón de nuestros hijos. Y de esa misma manera, tú como consejero, el poder aconsejar eso.
no derrumbar el puente de comunicación, sino todo lo contrario. Dice, al igual que en el matrimonio, al igual que en el matrimonio, la comunicación debe de ser una comunicación abierta, sincera y continua entre padres e hijos. A veces este concepto a lo mejor no lo sabemos llevar bien, pero tenemos que aprender a ser amigos de nuestros hijos hasta cierto límite, porque también hemos visto que quieren rebasar, ¿verdad? Hay padres que de plano pierden la autoridad sobre sus hijos porque se hicieron tan amigos, tan cuates, que ya después pierden la autoridad. Pero sí ser esos amigos los cuales puedan ellos abrir su corazón y confiar y no juzgarlos ni tampoco criticarlos, sino formarlos. Y bueno, dentro de este punto quisiera escuchar sus comentarios. ¿Tienes alguna experiencia, algo que hayas vivido como hijo, como hija, como padre? Yo, hermana. Adelante. ¿Sí, María? Bueno, mi infancia fue muy triste, hermana. Fue mi familia muy dispersa. Siempre nos quedábamos solas, siempre estábamos solas. Siempre estábamos con una mayor que nos dirigía y nos decía qué hacer. Mis papás nunca estaban con nosotros y para mí era pues como una tristeza, ¿no? No verlos, solo hasta en la noche ya para dormir. Pues eso para mí fue algo como rechazo. Yo no sé, o porque tenían que trabajar para traernos que comer. Y pues yo le agradezco a Dios porque pues mi mamá, aunque fuera trabajadora de casa, lavar ropa, planchar, todo eso, yo creo que me lo dejó a mí, porque así estoy en las casas, haciendo limpieza, y pues no me quejo, le agradezco a Dios por ese trabajo, y pues hasta aquí estoy bien contenta. Y cuando empecé a tener conocimiento de Dios, me di mucha cuenta de muchas cosas. Entonces, yo, pues, en primer lugar, yo dije, bueno, me tocaron esos papás, pues ni modo, ¿qué voy a hacer? Entonces, yo voy a ser mejor que ellos, yo voy a formar una familia mejor. Y a veces se equivoca uno, hermana, porque depende de la pareja que te toca y resulta que a veces no estamos en común de acuerdo. No sé si por la edad, porque él era un poco más grande que yo, no estábamos de acuerdo en muchas cosas. Entonces eso también perjudica a nuestros hijos. Es lo que puedo decirles. Así es. Realmente, pues sí, es importante, ¿verdad? Aprender esa parte de la comunicación. La comunicación, y no importa que nuestros hijos ya sean grandes, porque creo que algunos de los que estamos aquí todavía hay hijos pequeños, pero ya todavía tenemos ya hijos grandes. Hay quienes ya tenemos hijos grandes, los cuales también tiene que haber esa comunicación. Amén. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario en cuanto a este punto? Bien, vamos a pasar al siguiente punto. Ahora sí, hermana Janet, vuélvenos a leer, por favor, nutrición espiritual. Nutrición espiritual. Gran parte de la salud espiritual de los hijos proviene de la tarea de los padres. En este sentido, en cuanto a más temprana edad se logre inculcar en los hijos las prácticas espirituales, oración individual, oración familiar, lectura, silencio, etcétera, será más beneficioso. Ahora es sumamente importante que estas acciones sean comprendidas por los hijos en base al diálogo y no en base al autoritarismo. Así es, muy bien. Fíjense, en la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Y dice en Mateo 4:4, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Y vemos que así como el cuerpo necesita comida diaria, el alma también necesita, el espíritu también necesita esa palabra continua. Y volvemos al punto en que es una de las áreas más descuidadas dentro de los hogares. Hay quienes tienen altar familiar. Hay de verdad, vemos familias que tienen altares familiares donde oran juntos, leen la palabra juntos y se empieza a inculcar esa educación espiritual. Amén. Y vemos aquí que nos muestra que a temprana edad, entre más temprano sea que nosotros empecemos a dar ese alimento, esa nutrición espiritual, entonces vamos a ver los beneficios. Y uno de los beneficios, ¿cuál es? A ver, ¿quién me puede decir uno de los beneficios cuál es de lo que dice Proverbios? Que aun cuando sean grandes, ¿qué dice? No se apartarán. Instruye al niño desde pequeño para que cuando sea grande no se aparte de la palabra del Señor. Amén, es uno de los beneficios, ¿verdad? Que aun cuando sean grandes, no se van a apartar de Dios. Y lo que la palabra de Dios hace es instruir, conducir, alumbrar el camino por donde nuestros hijos van. Trae crecimiento espiritual. Cuando nosotros fomentamos esa nutrición espiritual, va a haber un crecimiento espiritual en cada etapa, mis hermanos, en cada etapa. Va a haber un crecimiento espiritual. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Amén. La leche sabemos que son principios básicos, alimentos sólidos. Va a haber una madurez, va a haber un crecimiento en nuestros hijos. Van a sorprendernos de qué manera cuando hablen con ellos, de verdad, es una bendición tener a nuestros hijos cuando son instruidos. Amén. Vemos que en Hebreos también 5, 13 al 14 dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez y la madurez espiritual requiere práctica. ¿Y desde cuándo deben de practicarlo? Desde su niñez, desde pequeños. Son adiestrados, son consolidados en el Señor. Amén. Ok, ¿alguien quiere comentar en este punto acerca de la nutrición espiritual? A lo mejor alguien nos puede compartir cómo hacen su dinámica ustedes familiar, su altar familiar. ¿Algunos de los que estamos aquí tenemos altar familiar? Fíjense que dentro de... Adelante, Janet. Bueno, Sí, yo Paz, solo tengo una hija, y bueno, les digo, era hija única hasta que se casó, ¿verdad? Y entonces, es muy importante esto de la nutrición espiritual, porque ellos van a ir creciendo, y ese reto que mencionaba acerca de que a veces toleramos que no vayan a la iglesia. Yo me acuerdo mucho de esta situación porque ya hace poco me lo recalco, pero yo me acordaba, porque cuando uno tiene hijos adolescentes, de verdad, hermano, yo lloraba. Y decía, es que cómo se comporta así, o por qué me contesta así. Y yo a veces sí lloraba, pero lloraba en mi cuarto y eso. Entonces me acuerdo una vez y eso que dentro de lo que he podido platicar con otras personas, pues mi hija fue muy tranquila. Eh, y yo me acuerdo bien, ella iba en la preparatoria y un día me dijo, pues yo ya no voy a ir a la iglesia. Le digo, ah, sí, ¿por qué? Me dice, pues porque Dios no existe. A ver, dime dónde está Dios. ¿Quién no ha visto? ¿Quién esto? ¿Quién el otro? Y le dije, ah, está bien, me parece bien. Me parece bien que tengas tu pensamiento, me parece bien que tú ya estés en un nivel medio superior y que estés aprendiendo nuevas cosas. Le digo, eso está perfecto. Me parece bien que leas. Le digo, creo que siempre te he inculcado a leer y a estudiar. Le digo, pero, ¿qué crees? Que mientras vivas en mi casa y yo te mantenga, vas a tener que ir a la iglesia, aunque no quieras y aunque no creas que Dios existe. Porque todo lo que hay aquí, le dije, yo a lo mejor no soy el mejor ejemplo, porque en ese entonces, hermano, yo no era el mejor ejemplo de una hija de Dios verdadera. Que quizás yo no soy el mejor ejemplo de una cristiana, pero ¿qué crees? Que todo lo que tenemos lo tenemos gracias a Dios.
lo que comes, lo que vistes, los zapatitos que te gustan. No es mi trabajo. Dios me dio el trabajo. Y Él es el que nos provee para que vivamos, pues, desahogadamente. Le dije, así es que si crees que no hay un Dios, ni modo, pero vas a tener que ir conmigo. Quieras o no quieras, mientras vivas en mi casa y yo te mantenga, vas a tener que ir conmigo todos los domingos a la iglesia. Y me di la vuelta, me metí a arreglar y ya, le dije, ya vámonos. No ni modo. No tuve, yo te di tiempo para que te arreglaras, te vas en chanclas como estás, pero nos vamos a la iglesia. Y esas son situaciones, y pese a que eso, yo a ella la llevé a la escuela hasta que terminó la media superior, ya cuando se fue a la universidad ya, pues obviamente ya estaba lejos y estaba más grande, pero la media superior me quedaba muy cerca y yo siempre la fui a dejar, kinder, primaria, secundaria, todo. Por eso tengo el turno vespertino, porque a mí me acomodaba. Me acomodaba el llevarla a la escuela, cuando iba a la primaria recogerla, cuando a la secundaria, pues mis papás me hicieron el favor y me apoyaron en estar al pendiente de ella, traerla de regreso a casa, pero me acomodaba a ir a los festivales, a ir a las juntas, a estar al pendiente de ella. Y yo me recuerdo que todas las mañanas que nos íbamos, dime el Salmo 23. Y dime el Salmo 23. Y después de que tuvimos esa situación, al otro día igual, dime el Salmo 23. Y ella me decía en una ocasión platicando, me dice, yo créeme mamá que me limité muchas cosas de no hacer en la universidad, porque sí me retumbaban las palabras que tú me decías y que mamá Vicky me decía, ¿no? No es que eso no está bien, ¿por qué no lo debo de hacer? Porque, pero siempre era no era impositivo aquí, ¿no? Como dice, o sea, no te impongo que vayas a la iglesia y que creas en Dios, pero vas a tener que ir. Tú puedes tener tu pensamiento crítico y puedes tomar tus propias decisiones, pero las vas a tomar hasta que tú te mantengas. Y ella me dijo, son palabras que a mí se me quedaron muy grabadas y me decían, cada vez que decía, me cuestionaba, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué no lo voy a hacer? Mi mamá me enseñó esto, mi mamá me enseñó el otro. Y pues ahorita yo la veo bien, gracias a Dios. Y pues nos ha llevado a mantenerla en una comunión con Dios. Sí, amén, amén. Pareciera que a veces el obligarlos, digo, es complicado, eso es complicado el jalarlos, pero es esforzarlos a entrar mientras ellos también cedan, ¿verdad? Ya hay una edad en la que ya no se puede obligar, ya hay una edad en la que ya de plano ellos determinan y nomás tenemos que mantenernos en esa oración por ellos. Pero cuando tenemos la oportunidad, mis hermanos, y si tú tienes niños pequeños o conoces a alguien que tenga pequeños, o sea, invítala, dile, no los dejes en casa, no los dejes encargados, llévatelos a la iglesia. Amén, instrúyelos. Y lo que hablábamos acerca de la nutrición espiritual es tan importante el que dentro de casa creamos esa cultura de esa nutrición espiritual, esa cultura de orar. Aquí dentro de la iglesia llevamos un sistema, se llama Obededón, y les pedimos que solamente oren 2 minutos. El esposo por la esposa por el esposo, el hijo por los padres por los hijos y los hijos por los padres. 2 minutos. Nada más les pedimos 2 minutos, no les pedimos más. Y así es como se va creando esa cultura, ¿verdad? Esa cultura de fomentar dentro de la casa un altar familiar. Es muy importante eso, el fomentar un altar familiar, porque donde está el altar familiar, pues obviamente va a haber alimento. Es muy interesante, de verdad, es muy interesante, mis hermanos, la dinámica que se hace cuando, en mi caso, por ejemplo, que mis hijos conocen de la palabra y eso, y empieza aquí el debate y la conversación y se pone muy interesante porque ahora ellos son los que muchas veces nos dan consejo, ahora ellos son los que nos dicen, no, es que yo le entiendo esto o tú lo estás malinterpretando, ¿no? Y ellos ahora nos dan a nosotros y es muy bonito, muy interesante ver cómo van creciendo, cómo van madurando cuando han tenido un alimento espiritual.
Bien, vamos a pasar al siguiente punto, por favor. ¿Alguien más que quiera leernos? Hermana Reina, por favor, léenos el siguiente punto. Es mantener los roles. Bendiciones. Mantener los roles resulta de gran ayuda a tener compatibilidad máxima con los hijos y esto en ocasiones se ve reflejado en una profunda amistad. En este sentido es muy bueno ser amigo de los hijos, pero los padres deben recordar que son padres y que tienen la responsabilidad de encaminar, corregir, establecer límites y guiar. ¿Qué opinas, Reina? ¿Qué nos puedes comentar, hermana? A mí me ha costado muchísimo trabajo porque antes de conocer de Dios, yo obligaba a mis hijos a ir a la primera comunión. Y hasta la fecha, en estos tiempos, eso me lo han puesto siempre en la cabeza, porque nos obligaste, ¿para qué nos obligaste? Si de todos modos te ibas a cambiar, ibas a romper nuestro certificado que nos dieron, porque sí lo hice, porque pensé que eso estaba mal y lo rompí, y pues eso hasta la fecha me reclaman mis hijos, ¿no? Y pues ahorita en este tiempo, pues yo les he estado diciendo, a veces yo veo que ellos como que dicen no, pero hay ocasiones en que me dicen, es que esto no es así, me repiten la Biblia, me dan versículos, y yo sé que de alguna manera Dios está trabajando con ellos. Ya, yo siempre le digo a Dios, de mis manos ya salieron, pero de las tuyas jamás van a salir. Perdóname por las perlas que me diste y a lo mejor las eché a perder porque realmente no te conocía. Pero ahorita que te conozco, pues yo sé que tú eres el único que va a trabajar en cada uno de ellos. El Señor me ha contestado varias veces y me ha dicho, la primera vez me dijo, tú trabaja para mí, que tus hijos serán enseñados por mí. La segunda vez me dijo, porque fui llorando otra vez con él y le dije, y él me dijo, tú trabaja para mí, que tus hijos serán enseñados por mí y aún de tus hermanos tendré misericordia. Han pasado situaciones ahorita en mi casa, tanto con mi esposo, estamos trabajando, pues igual, ¿no? Ahorita que ha estado en el hospital, ahorita vengo del hospital también, que lo acabo de llevar ahorita, y pues yo sé que Dios está trabajando de alguna manera, a veces no lo entendemos por las situaciones que vivimos. Ahorita con el más chico de mis hijos, igual tuvo un accidente, como decía mi hermana, de la moto, se rompió la parte de aquí del hueso de aquí, y realmente no quiso, lo llevé al hospital, lo querían internar y él dijo que no, que Dios le iba a sanar el hueso y hasta la fecha sí lo trae. Y yo digo, Señor, pues tú solamente sabes, ¿no? Nosotros a veces queremos ser, como dice aquí, ser sus amigos, pero a veces quieren pasar límites. O como ya son adultos, pues igual ya no quieren escuchar. Pero al final de cuentas, el más chico siempre trató de retar, siempre decía, es que yo quiero que se me aparezca el diablo. Y hace poquito, unas ocasiones le dije, mira, hijo, tú siempre has estado retando que se te aparezca, pero sabes una de las cosas, te quejas en tus finanzas, te quejas en estas cosas y en la situación que ahorita estás viviendo, pero tú siempre lo has retado y no se te va a aparecer de la forma que tú quieres, pero se te va a aparecer de las formas que están pasando ahorita las situaciones, porque tú estás retándolo. Y pues creo que dices que ya no lo reto. Entonces yo sé que Dios está trabajando en esa forma en cada uno de ellos, ¿no? Porque han vivido situaciones y de verdad que drásticas, porque el más grande se quedó una ocasión con el carro casi en el puente, casi para caerse el carro. Y Dios de verdad que los ha librado de muchísimas cosas, pero tal pareciera que a veces no les entra por la cabeza. Pero yo sé que Dios tiene cuidado de ellos, a pesar de todas las circunstancias, yo sé que Dios es grande, que es poderoso y aunque hemos vivido situaciones tan difíciles, de verdad que yo, como dice el apóstol, no son retos a vencer, son retos que Dios nos está de alguna manera queriendo que nosotros veamos y que pues de alguna manera examinarnos también y corregirnos también de situaciones, ¿verdad? Lo único que le pido es que ninguno se pierda a pesar de todas las circunstancias, que todos alcancen la salvación y que hasta mis generaciones puedan alcanzar todas mis generaciones la salvación. Eso es todo lo que te puedo decir, mamita. Amén, gloria a Dios. Me venía a la mente
varios versículos, ¿verdad? Varios pasajes, y entre ellos es clemente y misericordioso es Jehová, ¿verdad? Lento para la ira y grande en misericordia. Y también ese pasaje que Él hace misericordia hasta 1000 generaciones de los que le aman. Y creo que a través de una mujer que se santifique, de esa mujer que se aparte para Dios, sigue siendo ese conducto donde la bendición de Dios sigue llegando a tu casa, reina. Y pues Amén. a Dios digo, permanecer. Dios hace la llaga y Él la sana, porque Él es Dios y Él es el que hace todas las cosas. Y pues ha pasado muchísimas cosas, pero de verdad yo sigo que el Señor hace todas las cosas. Si Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Amén, amén. Yo puedo ver aquí, si me permite, Janecita, ver, ponerla como ejemplo. Yo recuerdo, vivimos en su casa, estuvimos viviendo en su casa algunos años, y yo recuerdo a mi hermana Vicky orar por sus hijos, orar por Janet, orar por Said, estar orando, estar clamando todos los días, 4 de la mañana se levantaba y se ponía a orar y orar, orar, orar. Y yo puedo ver, o sea, no sé de su hermano, ¿verdad? Pero puedo verla a ella. Y cuando a mí Dios yo le preguntaba, ¿y qué va a pasar? Y me dije, ya la estafeta fue dada. Y dije, ¿quién se quedó con la estafeta de la hermana Vicky, no? ¿Quién? Y cuando Dios me mostró que era Janecita, digo, bueno, gloria a Dios, porque ella sigue ese trabajo, ese legado que dejó su mamá, y sigue el mismo trabajo, y yo puedo ver la fidelidad de Dios cuando hay alguien que está clamando por los hijos, cuando hay alguien que se mete a estar orando por los hijos, Dios responde. Y puedo testificarlo en la vida de Janet, puedo testificarlo, así es que reina, ánimo, sigue orando por tus hijos, sigue clamando por ellos, que el Señor en su infinita misericordia hará. Amén. Y es Gloria a testimonio Dios. para mi hermana Reina también, porque por ejemplo, sí, ahorita que dices mi mamá orando y todo, ¿no? Yo veo a Keila ahorita, por ejemplo. Ella, después de que me dijo eso, no hay Dios, eso me lo dijo hace 15 años, bueno, ya la ando balconeando, ¿no? De su edad. Me lo dijo hace como 15 años o más, y hace poquito que estábamos platicando, que pasó ella por una situación difícil, le digo, ay, hija, ¿qué te digo? Solo Dios. Y agarra y me dice, sí, como dice el coro que cantan en casa, ya ve, solo Dios hace al hombre feliz. Ujú. Porque pues una situación en la que ella, le digo, Dios te está preparando para algo, hija, porque pues 3 de sus amigos muy cercanos se han suicidado, y es algo que ella me decía. Exitosos, abogados exitosos, con mucho futuro. Dice, y lo peor de todo, ella me decía, es que ella me decía, me siento mal porque lo peor de todo es que yo no me doy cuenta a tiempo para poderlos ayudar. O sea, pídele a Dios sabiduría, entendimiento. Pero con mi hermana Reina, y decías mi hermano dejó de ir mucho tiempo a la iglesia, pues todos vivimos diferentes experiencias, ¿no? Él, que mi mamá haya partido con el Señor, le dolió mucho, y él me lo dijo, no voy a volver a regresar a la iglesia porque no quiero que me digan, ay, lo que tanto quería tu mamá. Dice, porque eso a mí me duele y no quiero que me lo digan. Y le digo, pues hermano, no, pues no necesario que vayas a la comunidad de fe donde vamos nosotros, ¿no? Puedes ir a otra, lo importante es que tú busques de Dios. Y ya sí, hasta en broma les dije a los hermanos, a los diáconos, les digo, por favor, el día que mi hermano regrese, no se les vaya a ocurrir decir, ay, qué bueno que estás aquí, tanto que tu mamá oró porque estés aquí. Le digo, por favor, porque ya me dijo que por eso no viene, porque no quiere que le digan eso. Porque él me decía, es que a mí me duele que me digan eso, yo ya sé lo que mi mamá era. Dice, ¿por qué Dios se la llevó? Entonces, trabajar con él en la soberanía de Dios y todo ha sido un tema difícil, pero hace como un mes, hermana Reina, tú lo has de saber, me tocó compartir la palabra, y justamente Dios había puesto en mi corazón hablar del hijo pródigo, y estoy predicando y lo veo entrar con su familia, o sea, mi hermano, mi cuñada y mis 2 sobrinos. Ese día no fue que ella a la iglesia, y le estaba platicando, oye, fue tu tío a la iglesia. Y me dice, ay, qué bueno, mamá, que no sé qué. Y dice, ¿y de qué estabas predicando?
Le digo, del hijo pródigo, y me dice, hubieras dicho, y miren, ¿no? Ahí viene entrando. Entonces, ¿por qué? Porque Dios va a responder las oraciones de las mamás. Y ahorita mi hermano ha estado yendo, gracias a Dios, con su familia. Desde hace un mes ha estado yendo, pues, cada 8 días a la iglesia. Gloria a Entonces, Dios Dios. siempre responde, es un testimonio, Dios siempre responde. Mi mamá va a cumplir 7 años que partió con el Señor, también murió en la pandemia. Y bueno, murió aquí, pero vive para Cristo, ¿no? Entonces, después de tanto tiempo, mi hermano regresa, gracias al Padre, porque yo digo, porque Dios va a cumplir su promesa. Así es. Dice la palabra de Dios que nosotros busquemos a Dios. Yo no solamente le digo, Señor, que no se cierren mis ojos sin ver tu Sí, grandeza, pero si no es así, que se haga tu voluntad, Padre. Yo sé que también Él la va a cumplir en su tiempo, no en el tiempo de nosotros, porque Él es Dios. Así es, mis hermanas. Y bueno, pues hablando acerca de los roles, debemos de definir la responsabilidad que tenemos cada uno en casa. Y en el Efesios capítulo 5, verso 23, ahí nos habla acerca del orden, ¿verdad? Habla acerca que el marido es la cabeza de la mujer. Y en Efesios 6:1 nos dice que los hijos deben de obedecer a los padres. Así es que sí se debe de definir esos roles porque cada uno tenemos diferentes responsabilidades y esto va a evitar confusión dentro de la autoridad. Ajá, porque resulta que luego hay hijos que toman el lugar de los padres, ¿no? Ahí por ahí tengo uno de mis hijos que siempre me quiere tratar como terapeuta y le digo, a ver, espérame, no me andes terapiando, ¿eh? Cálmate, o sea, no, no, no. Porque llega un momento en que sí, ya me quiere ver como un paciente y no me quiere ver como su mamá, ¿no? Entonces, sí, le recordarle el lugar, ¿no? Eres hijo y sí, tomo tus consejos, pero hay momentos en que soy tu mamá, ¿no? Soy tu mamá y una familia sin rol, claro, es como una orquesta sin director. Entonces sí tenemos que tener claros, bien definidos esos roles. Ajá, la función que tiene la mujer, ya lo vimos dentro del matrimonio, la función que tiene el esposo, la función que tienen los hijos, y todos funcionando de una manera correcta, hacemos una gran orquesta y damos un buen sonido. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, por favor. Es el pasar tiempo juntos. ¿Ok? Pasar tiempo juntos. ¿Alguien me quiere apoyar, por favor? De los que no han participado. Por aquí tengo, no sé si por ahí está nuestra hermana Marcela. Amén. Adelante, hermana, por favor. Pasar tiempo juntos. Algunos dicen que es mejor tener cantidad de tiempo y otros dicen que es mejor tener calidad de tiempo. Ambas afirmaciones son correctas. Los padres deben de procurar un equilibrio entre un equilibrio entre cantidad y calidad. Es decir, pasar tiempo con sus hijos de forma regular y extensiva y al mismo tiempo deben procurar que ese tiempo sea edificante para la relación. ¿Qué piensas acerca de este punto, hermana? Pasar tiempo juntos, pues sí, ¿no? Efectivamente las dos son correctas, pero la calidad de tiempo también cuenta mucho, porque cuántos padres pues no van a trabajar precisamente para darle una mejor educación a sus hijos y luego los hijos tienen que quedar a lo mejor solos, pero sin descuidar esa área, de cómo les fue, qué hicieron en la escuela, o hacer las tareas, o sea, siempre como que dedicarles un tiempo, un espacio para ellos, para que precisamente pues no se desvíen con los amigos, o todo el tiempo afuera, o no hagan los deberes de la casa. Entonces es importante tener como anteriormente lo vimos, ¿no? El diálogo, la comunicación, y pues cuando haya oportunidad de salir juntos, de convivir, pues también es padre, como en casa, como por fuera. Entonces siento que sí es importante las dos, la cantidad y la calidad de tiempo.
Así es. Así es. ¿Alguien más quisiera comentar? Fíjense en que hablando acerca de esto de pasar tiempo juntos, es muy importante porque es donde se genera la identidad. Si no se pasa tiempo juntos, pues obviamente no puedes transmitir a tus hijos nada, ¿no? También es fundamental en cuanto a lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6, 6 al 7, lo que hemos leído, que repetirás a tus hijos y le hablarás de ella estando en casa y andando por el camino. O sea, está hablando acerca de tener ese tiempo con ellos, de pasar tiempo con ellos. Dios no diseñó la formación en momentos aislados. Dios no diseñó la formación en momentos aislados, sino en la convivencia diaria. Es en esa convivencia diaria donde vamos a poderles repetir a nuestros hijos esos principios, esos valores, esos mandamientos, esos preceptos. Es por eso tan importante el pasar tiempo juntos. Amén. El tiempo juntos le dice al hijo, eres importante para mí. ¿Ok? Yo en algún momento practiqué el salir a solas con alguno de mis hijos, no salir en bola, sino salir solos, e invitarlos a uno por uno quizás. Hay ahora sí que dinámicas que podemos hacer, estar juntos, pero también salir individualmente. Yo tengo 3 hijos y pues creo que cada uno tiene diferentes necesidades. Y para trabajar la necesidad de cada uno, a veces hay que trabajar individualmente. Entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente punto para lograr terminar. Ya estamos a 10 minutos de terminar este tiempo. Y vamos a pasar al siguiente punto, es enseñar a vivir. ¿Quién me puede, por favor, leer este punto? Hermana Adriana, ¿me puedes leer, por favor? Sí, Paz. Enseñar a vivir. El rol de los padres en la enseñanza para la vida es prioritaria. Los padres deben inculcar buenos hábitos físicos, intelectuales, sociales y espirituales. Creo que va casi por el mismo lado, ¿verdad? No podemos evitar, o no, necesitamos más bien pasar tiempo juntos para poder enseñar. Jesús, a mí me llama mucho la atención cómo él pasó tiempo, ¿verdad? Pasaba tiempo con sus discípulos, vivía con ellos. Y le hablábamos la clase pasada que una de los primeros discípulos que tenemos en casa son nuestros hijos. Son nuestros hijos. Entonces Jesús nos dejó un gran ejemplo de cómo él vivía con sus discípulos y les enseñaba. Una de las enseñanzas que les dejó bien grabado en sus corazones, del cual les dijo, enséñanos, fue la oración, ¿verdad? Que les dijo, enséñanos. ¿Por qué? Porque ellos veían cómo Jesús oraba. Ellos veían cómo se apartaba. Y de la misma manera, mis hermanos, vemos que con el ejemplo nuevamente se enseña. Con el ejemplo se enseña, y aquí en cuanto a enseñar a vivir, creo que Jesús nos dejó un gran ejemplo como amigo, como con sus discípulos, y en ese rol, dice, el rol de los padres en la enseñanza para la vida es primordial. Como tú enfrentes los problemas, como tú los soluciones, ellos van a aprender a hacerlo también. Como nosotros lo hagamos. Si tú pierdes el control, si tú pierdes completamente, así lo van a resolver ellos, a gritos, a patadas, ¿no? Pero si tú eres una persona la cual sabes resolver las situaciones de una manera correcta, de una manera en la cual ellos ven tu carácter, ese carácter firme, controlado, entonces de esa misma manera ellos también van a aprender. Van a aprender ellos también. Entonces aquí dice que el rol de los padres en la enseñanza para la vida es primordial. Los padres deben inculcar buenos hábitos físicos, intelectuales, sociales y espirituales. No debemos de practicar el abandono, porque hay abandono en cada una de estas áreas.
Sin en cambio, cuando nosotros nos hacemos parte de la enseñanza, de la educación, de la formación de nuestros hijos, ellos van a saber cómo van a poder enfrentar alguna situación como intelectual, física, social, espiritual. Amén. Vamos a ver el último punto, por favor. Enseñar a tomar decisiones. Dice aquí, los padres enseñan a sus hijos a tomar decisiones correctas basadas en principios y valores. Nuevamente, ¿verdad? Como conclusión, vemos que cuando nosotros tenemos una buena administración en nuestra familia, ellos van a poder tomar esas buenas decisiones. Van a tener la influencia correcta para tomar esas buenas decisiones basadas en los principios, en los valores, en los mandamientos de Dios. Y bueno, pues estamos ya casi cerrando esta unidad, esta unidad, y aquí queda como tarea aquí queda un recuadro que tienen que resolver ustedes, es una autoevaluación. Y aquí dice, toma un tiempo para analizar sinceramente tu tarea como padre o madre, establecer un diagnóstico actual, en caso necesario, pensar en acciones por realizar. Este cuadro nos va a ayudar para saber en qué tenemos que establecer ciertas cosas, quitar otras cosas, meditar en lo que debemos de tomar, acciones. Y bueno, pues aquí se queda este recuadro para que tú puedas resolverlo. Y la próxima semana, primero Dios, vamos a entrar a la unidad 3, que sería la familia y el ministerio. Les agradezco su tiempo, les agradezco que se hayan conectado el día de hoy. Y bueno, pues primeramente Dios, nos estaremos conectando la próxima semana. Dios les bendiga. ¿Qué les parece si cerramos con una oración? Padre maravilloso, en el nombre de Jesús, en esta hora te agradecemos por tu favor y por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por cada consejo que tú nos das. Señor, yo te ruego y te pido por cada padre, por cada consejero, por cada uno de los que en algún momento, Dios, tenemos que dar una consejería y participar, Señor, en esta labor. Danos la sabiduría, Señor, para poder hacerlo de la manera correcta y aún vivirlo en nuestra propia vida y llevarlo a cabo, Señor, en nuestra propia familia. En esta hora te agradecemos, oh Dios, porque tú continúas tu obra en cada uno de nosotros y en cada familia. Señor, tu palabra declara, Dios, que tú eres el que nos sustenta y nos guarda mientras nosotros descansamos. Traiga, por favor, un descanso reparador en esta hora, te lo ruego. En el nombre de Jesús, amén y amén.